Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, para empezar los ángulos agudos son los que tienen menor que 90 grados, son menores de 90 grados. Ok, ahora, y vamos a ver aquí que una razón trigonométrica es el cociente de las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Acá podemos nosotros apreciar un triángulo. Como podemos ver, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y los dos restantes son menores que 90 grados. Por lo tanto, son ángulos agudos. Podemos apreciar aquí el triángulo ABC con sus lados A, B y C. Bien, ahora vamos a darles un nombre a cada uno. En este caso, los lados que son adyacentes al ángulo de 90 grados se les llama catetos. Bien, vamos a poner aquí. Los catetos serían A y C. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90. Y es el lado más largo. Ok, aquí tenemos un ángulo. En este caso el ángulo es alfa. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Ok. Aquí Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Esto significa que hipotenusa al cuadrado será igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, ahora, si nosotros queremos hallar el cateto, entonces nosotros podemos deducir. ¿Qué significa eso? Despejar. Vamos a ver. Tengo un cateto al cuadrado, será igual ahora a la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado. Bien, de esa forma hallamos el cateto. Vamos a ver un ejemplo. Determina el valor de x. Vamos a ver aquí en la figura. Tenemos un triángulo rectángulo ABC. Nos dan como dato que el cateto AC, o este cateto, ¿no es cierto?, nos mide 9 centímetros. Aquí BC 12 centímetros. Pero no sabemos cuánto mide la hipotenusa. Y está representada por la variable x. Entonces vamos a hacer así. La hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es x, ¿no? Tomamos cualquiera de los dos catetos. Empezamos por el menor. Tenemos 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Continuamos. X cuadrado es igual, aquí hacemos la operación, 9 al cuadrado es 81 y 12 al cuadrado es 144. Continuamos, x cuadrado, sumamos, nos da 225. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar x? Ponemos x es igual, bien, aquí como va a pasar al otro lado, nosotros le ponemos la inversa. La inversa de una potencia es la radicación. Raíz cuadrada de 225, por lo tanto x será igual a 15. Ahora nos dan centímetros, x 15 centímetros. Bien, es algo muy sencillo.
Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Bien, como hemos dicho, es el cociente de las longitudes de dos lados de un triángulo. Bien, las que nosotros podemos apreciar aquí son las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver. Aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC con sus lados ABC, y hemos puesto aquí el ángulo alfa. Entonces vamos a hallar las razones trigonométricas de acuerdo a este triángulo. Vamos a ver, tenemos seno de alfa. Nos dice que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, aquí viene algo curioso para algunos, ¿no es cierto? Que estas tres razones van a ser inversas. La inversa de la tangente va a ser la cotangente, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante va a ser la inversa de coseno, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, la inversa de seno, quiere decir hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, ahora que ya sabemos cuál es la relación que hay entre los dos lados del triángulo, vamos a hallar el valor aquí. Seno de alfa, tenemos el ángulo alfa, nos dice que es el cateto opuesto. El cateto opuesto de alfa es A, está opuesto, está al frente, A, y la hipotenusa es C. Bien, luego el cateto opuesto sobre la hipotenusa, bien, ese sería el coseno, adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo, entonces viene a ser B. La hipotenusa es C. Bien, ahora vamos a ver la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto A sobre cateto adyacente B. Bien, acá sabemos que es la inversa, ¿no es cierto? Ahora, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es C y el cateto adyacente es B. C sobre B. Y aquí la cosecante es la hipotenusa, que es C, y el cateto opuesto A. Bien, ahí tenemos las 6 razones trigonométricas. Podemos nosotros también hallar las de este ángulo. Bueno, es algo fácil, solo hay que practicarlo. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Del siguiente gráfico, calcula el valor de m seno de alfa más tangente de alfa. Bien, tenemos el triángulo ABC. Nos dan como datos un cateto vale 3, el otro cateto vale 4. Tenemos que hallar la hipotenusa. Entonces tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. X cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos. Nos da aquí 9 más 16. X cuadrado es igual a 25. Bien, aquí 25 será raíz cuadrada de 25 y x será 5. Ok, aquí x vale 5. Hemos hallado el valor de la hipotenusa. Ahora tenemos que hallar el valor de seno de alfa y
tangente de alfa. Bien, sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, tenemos alfa aquí, el cateto opuesto viene a ser 4 y aquí la hipotenusa 5. Ahora la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, tenemos aquí cateto opuesto es 4, cateto adyacente es 3. Bien, entonces m será igual a 4 quintos más 4 tercios. Bien, aquí viene una pequeña operación de fracciones, ¿sí? Aquí podemos hacerlo con el mínimo común múltiplo, pero también existe el método de la sonrisita. La sonrisita quiere decir que vamos a hacer aquí en aspa y luego una multiplicación, así, así y así. Bien, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar 4 por 3, 12, más 5 por 4, 20, sobre 5 por 3, 15. Y esto me va a dar el valor de m, es 32 sobre 15. Bien, podemos ver que esta fracción ya es indivisible, dado que no tiene 32, no tiene tercia ni quinta, ¿no es cierto? Y es número par y 15 impar. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Practiquen en casa. Bye bye.